Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, al Gobierno. Agradecerles que estén de manera masiva en un día como hoy, que teóricamente son resoluciones, pero creo que es una muestra de respeto a los grupos que han estado trabajando durante estos días para presentar resoluciones. También es cierto, y insistiremos al final de nuestra exposición, que esperamos que esa muestra de respeto sea real y efectiva, cumpliendo con lo que se apruebe, con las resoluciones que se aprueben aquí, porque la realidad es que en materia de PNL, que es algo muy similar, sería el equivalente en materia parlamentaria, desgraciadamente, al menos en este Gobierno, apenas se está cumpliendo con lo que los grupos de esta Cámara están aprobando. Presentamos 76, se han quedado en 73 propuestas de resolución. Nueva Canarias ha sido el grupo que más ha presentado, y esto tiene un valor relativo, porque yo tengo, y lo defendía con la presidenta del Parlamento, que probablemente, como sigamos en esta dinámica de emulación, terminaremos cada uno de los grupos a final de esta legislatura presentando en torno a 150, 180, a ver quién coloca alguno más. Pero lo que sí que es relevante de las 76 propuestas, 73 en este caso, propuestas de resolución de Nueva Canarias, es que están hechas en base a nuestra ideología, a nuestro criterio, lo que hemos defendido en la legislatura anterior y en esta legislatura. No hemos improvisado nada. Somos absolutamente coherentes y, además, bastante concretas, entrando al fondo de la cuestión. Es verdad que el fondo de la cuestión la mayoría de las veces tiene nombre y apellido y se llama financiación, porque, desgraciadamente, en muchos casos, el resto no dejan de ser declaraciones de principios, voluntades, en las que estoy convencido que los 60 que aquí estamos compartimos. La diferencia, probablemente, entre unos y otros es cómo se determina al final, qué se prioriza en cada momento. Somos coherentes en las 76 propuestas con nuestro modelo, con nuestra forma de entender Canarias, con nuestro modelo para Canarias y, lo más importante, para los canarios y las Canarias. Porque, desgraciadamente, lo que sí hemos visto en estos 2 días de debate es que parece que es más importante cada una de las cuevas que habita que hay en alguna de las islas, o cuántos árboles, que también para nosotros son determinantes, o cuántas montañas que también son un referente para nosotros. Pero lo esencial es la gente, las personas que viven en cada uno de los territorios insulares. Y es verdad, donde solo viven 20.000, no tiene por qué haber una diferenciación en cuanto a calidad en los servicios públicos en aquellos lugares donde viven 800.000. Pero, evidentemente, sí que hay que pensar en la capacidad de carga, sí hay que pensar en las consecuencias de aquellos núcleos que están más poblados. Y ese va a ser un referente en nuestras propuestas de resolución. Creo que ha habido un intento, lo hemos dicho así, y lo vamos a seguir defendiendo por parte del presidente del Gobierno, y me gustaría que rectificara en esa estrategia de dividir Canarias a través de estos elementos. Nosotros vamos a iniciar a través de la política económica y fiscal. Para nosotros el elemento determinante, en función de lo que se decida en este ámbito, es lo que va a posibilitar que se puedan desarrollar el resto de políticas. La política económica y fiscal es el elemento que orienta al final la acción de Gobierno. Y más aún, es el que determina la capacidad, el ADN de cada uno de los grupos, la forma de entender la política. Decía el señor Ruano ayer que ustedes no son un gobierno de derecha, que nosotros les hemos calificado como gobierno de derecha. Es verdad, quizás en algunos momentos en los que nos venimos arriba hacemos algunas afirmaciones que podrían no ser ciertas. Lo que pasa es que para nosotros es mucho más determinante no lo que se dice que es, sino lo que finalmente se hace, y termina determinando lo que verdaderamente uno es. Y lo digo porque ya lo comentaba el señor Márquez. A mí me empieza a preocupar, me preocuparía muchísimo cuando veo que el Partido Popular no es que esté contento, ni siquiera entusiasmado, están privados con las acciones del Gobierno. De hecho, yo he visto en el pasillo algún diputado del Partido Popular dando pasos de claqué después de sus intervenciones. Realmente me preocuparía muchísimo cuando el Partido Popular es su principal aliado y el principal defensor. Eso determina algo, eso orienta en algo. Cuando los principales líderes de las patronales, que yo no digo que necesariamente no tengan por qué ser de izquierda, pero creo que no lo son también sus principales valedores, también me empezaría a preocupar. Pero a partir de ahí nosotros vamos a iniciar, y de hecho ha sido la primera propuesta de resolución, pidiendo una distribución de los ingresos del extinto ICTE, no sobre ocurrencias de Nueva Canarias, sino precisamente, y lo voy a leer textual,
que se distribuya conforme a lo estipulado en la disposición final de la Comisión, del acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencia entre el Estado y Canarias, firmado el 16 de noviembre del año pasado. Textualmente, la cuantía de la compensación se afectará por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias a gastos finalistas en sus servicios públicos fundamentales. Esto, si yo no recuerdo mal, son sanidad, educación, políticas sociales. Es cierto que luego se añadió una coletilla y nosotros estamos de acuerdo en materia de empleo. Lo que pasa es que en materia de empleo muy poquito en esa distribución. Y se añadió otra coletilla, así como en un plan de inversiones estratégicas que contribuyan al desarrollo de Canarias. Fíjese, hasta en eso nosotros estaríamos de acuerdo. Si pusiéramos en valor, si realmente pusiéramos en valor la primera parte. Porque no es racional que no se destine al final prácticamente ni un solo euro, ni a políticas sociales, ni a educación, ni tampoco al ámbito de la sanidad. Sería lo determinante en ese aspecto. Y además fue lo que ustedes firmaron. Pues no, lo han convertido, y le voy a leer 5 nombres al menos. 5 de los nombres que ha ido recorriendo este famoso plan. Es verdad que alguno no es un nombre en sí, pero sí como lo hemos ido conociendo a través de los medios y a través de sus propias palabras. Fíjese, nosotros hemos pasado de un potente plan de desarrollo económico que cambiará el modelo productivo de Canarias, y lo dijo usted, a un modesto fondo de desarrollo, como lo dijo en el día antes de ayer, modesto fondo de desarrollo. Hombre, ya vamos por 2, pero que empezó siendo la distribución del ICTE a través de criterios de triple paridad, que es verdad que usted no lo empezó, pero luego le siguió y además con potencia. Fue el que abandonó esta cuestión. Luego ya no fue la distribución del ICTE a través del criterio de triple paridad. A través de esto, triple paridad, y es verdad que incluyendo empleo, porque le tosieron los sindicatos. Luego le tosió el sector audiovisual y nosotros lo defendemos y ya es triple paridad, con criterios aplicando algo para en materia de empleo, 1 milloncito para el sector audiovisual. Hombre, ya empezamos a crecer. Lo que nos sorprende muchísimo es que cuando le tosen los sindicatos incorpora, cuando lo hacen la patronal y le digo, ahí corre. Cuando lo hace el sector audiovisual y le digo, lo defendemos, ahí está usted también. Lo que no ha hecho, y nos encantaría, al menos nos encantaría, un nuevo nombre, y es la distribución de los recursos del ICTE en materia de empleo, para el sector audiovisual y en materia sociosanitaria, porque sí que no ha corrido a hacer caso de lo que su socio de gobierno, que tendría que ser su primer referente a la hora de aplicar dinero que viene de fuera, porque no es solo de usted. Cuando hay un gobierno hay 2 partes, y entiendo que la entente debe ser un elemento fundamental. El buen rollo se empieza aplicando con los que uno tiene al lado, con los que han determinado que usted esté sentado ahí, no con los que están fuera. Otra cosa es que quizá usted se identifica más con algunos de los que están fuera. Otro elemento más que, desgraciadamente, a pesar de lo que uno dice, al final uno termina siendo lo que hace. Y ahí es verdad que quizás está más en las posiciones más de derecha que quizá de la persona que se sienta a su izquierda. Por tanto, nosotros planteamos de manera clara esa distribución del ICTE, y lo decimos precisamente ese 50% en las políticas esenciales, en la sanidad, que no está precisamente para tirar voladores, en la educación, en las políticas sociales. Y el otro 50%, y le damos la razón, en infraestructura. Lo que pasa es que nosotros lo defendemos de una manera distinta. ¿Por qué vamos a crear un nuevo potente plan de desarrollo para cambiar la economía de Canarias o establecer ese modesto fondo de desarrollo para dar los primeros pasos en lo que llega el resto del dinero? ¿Por qué no lo aplicamos a los numerosos planes que ya tenemos aprobados, en los que hemos estado de acuerdo todos que son esenciales? En el ámbito de la educación, en el ámbito sanitario, en nuestras carreteras. Ahí sí que hay elementos de juicio. Y sí, le voy a decir algo. Ya lo dijo la consejera en su momento en el debate del presupuesto y lo volvió a decir usted el otro día. Tercer elemento que determina a veces que el subconsciente ideológico, a veces le engaña o a veces realmente dice lo que quiere decir. Usted decía que no es productivo invertir en educación, que no es productivo invertir en políticas sociales. Yo creo que está claro que ahí tenemos un modelo absolutamente distinto de entender Canarias y un modelo absolutamente distinto de lo que es el desarrollo de los pueblos y un modelo absolutamente distinto de lo que es el desarrollo de Canarias y, sobre todo, como empecé este discurso, de los canarios y de las Canarias, porque donde están las necesidades es donde se debe de incidir, donde están y cuando se necesitan, no cuando ya no se necesitan, y le garantizo que en este momento es absolutamente determinante. Pero fíjese, la segunda propuesta de resolución, ¿saben cuál es?
como nos tememos que desgraciadamente no nos van a hacer caso en esto, oiga, perfecto, vamos a hacer lo que usted plantea. Vamos a distribuir el ICTE en ese modesto fondo de desarrollo para cambiar algunas cosas en Canarias. Lo que decimos es por qué se ha empeñado en convertir un éxito político, y lo reconocemos, como bien planteaba el portavoz del Partido Nacionalista, el señor Ruano, en el día de ayer. ¿Por qué se ha empeñado en emponzoñar un éxito político? Nosotros lo que planteamos es que ya había en esta Cámara un consenso aprobado democráticamente y con el que se va a seguir repartiendo, aunque según usted es algo absolutamente desfasado, se van a seguir repartiendo con el criterio de REF el resto de financiación. Por tanto, ¿por qué inventarse eso? Porque es usted más valiente que el resto de los de la Cámara, como insistió en el día de ayer. Yo le voy a demostrar a lo largo de las resoluciones que probablemente no. Porque lo que no se puede ser es muy valiente para aquello que yo digo, pero luego tremendamente cobarde para lo que proponen otros, apostando por un modelo distinto, intentando algo de lo que decía usted ayer y en el que estamos de acuerdo. A lo mejor haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo, lo que está claro es que es difícil que obtengamos resultados distintos. Bueno, pues va a ser una oportunidad, lo veremos después, a lo mejor para cambiar de modelo en nuestra reforma electoral, nuestro modelo electoral. Valentía, señor Clavijo, es fundamental la valentía. En ese aspecto ya veremos otros a lo largo del día. Pero fíjese, le he dedicado casi, 12 minutos, voy a tener que empezar a correr a partir de ahora. Pero es determinante lo que he puesto ahora, porque los 160 millones del ICTE son una tomadura de pelo cuando realmente, cuando hablamos de política fiscal o cuando hablamos de financiación, viene a continuación. Eso es lo que ha conseguido el Partido Popular. Nos echó unas migajas, las hemos recogido. Es verdad que creo que ellos nunca llegaron a pensar que el alcance de su objetivo iba a ser tan elevado. En eso la responsabilidad es suya. Ellos lo que consiguieron fue, faltando 2 meses para las elecciones, quedar como unos campeones, nos dan un dinero y, bueno, electoralmente tendría su rédito. Al final han conseguido muchísimo más que todo esto, porque lo esencial viene a partir de ahí. Un plan de control tributario y lucha contra el fraude, la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones, que sería un elemento determinante para ir con muchos más argumentos a pelear por la financiación. Cuando nosotros no bajamos impuestos, como han hecho otros, o cuando los mantenemos como lo están haciendo otros, tenemos más argumentos para ir con exigencia a defender eso. Y sobre todo porque el impuesto de sucesiones y donaciones, tal y como lo han bajado ustedes, vuelve a relevar un ADN más, yo no voy a decir de derecha, pero poco progresista. Porque no es lo mismo el que hereda prácticamente nada al que lo hereda absolutamente todo. No es lo mismo lo del piso y lo de los 16 hoteles, no voy a reiterar muchísimo más que esto, pero no es lo mismo. Y se pierden muchísimos millones de euros en el camino, para la educación, para la sanidad, para las políticas sociales. No dependían solo de Madrid. Por eso pedimos que se recupere, incrementar la progresividad fiscal instando al Gobierno. En esto sé que nos van a apoyar, porque luego lo veremos, los grupos que apoyan al Gobierno prácticamente lo único que nos van a apoyar de nuestras resoluciones son aquellas que se refieren a instar al Gobierno de Canarias a que inste a su vez al Gobierno del Estado. Hombre, es verdad, tienen una responsabilidad enorme. Fíjese, le voy a dar la razón en algo. Creo que tienen más responsabilidad incluso que ustedes, más que ustedes, porque han determinado en muchísimos aspectos. Pero cuando vamos a pedir autonomía ya, cuando vamos a pedir más competencias para luego ejercerlas, no como se renuncia, por ejemplo, en materia territorial, y lo veremos también luego. Por tanto, hay que ejercerla y tenemos instrumentos y medidas fiscales para incrementar la posibilidad de gasto a pesar de la regla de gasto. Reforma de la financiación autonómica no van a tener al lado. Ténganlo clarísimo en ese aspecto, el ofrecimiento, y sí que nos van a tener al lado. Y la exigencia, por supuesto, de la media inversión en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, el cumplimiento del REF. A lo mejor no hubiera sido necesario ni siquiera buscar un nuevo REF. Con que hubieran cumplido con el anterior, no digo la totalidad, al 80%, vamos, la situación es probablemente en materia de desempleo, educación, sanitaria, y por eso la responsabilizo más al Gobierno del Estado que al de Canarias hubiera sido determinante. También ahí nos van a encontrar a su lado y, por supuesto, ahora que se ha negociado el nuevo REF, que se ponga en marcha cuanto antes. Vamos a entrar en sectores económicos y para ello, evidentemente, el turismo. Nosotros planteamos la contención en el crecimiento alojativo turístico. Y esto es absolutamente determinante. Mire, le he traído también, porque si lo quiere, porque nos retó a que trajéramos ese anteproyecto de ley presentado en el mes de febrero. Creo que ya sabe a lo que nos referimos. El anteproyecto de ley que al final viene a determinar, tal y como establece aquí, si finalmente esto se aprueba, quedará claro que toda la oferta alojativa, sobre suelo clasificado, por supuesto, si hay demanda, se pueda poner en marcha.
Y nosotros decimos que no vale. Que no vale si realmente hablamos de una Canarias sostenible, de un modelo turístico sostenible también en el tiempo. Nosotros decimos que eso no vale. Y por eso hablamos de la contención en ese crecimiento a los activos, y hay herramientas para hacerlo. La capacidad de carga, por cuestiones medioambientales, pero por la propia supervivencia del modelo turístico. Estamos en un momento de expansión brutal, pero todos sabemos por qué es. Cuando en algún momento se reoriente nuevamente hacia los distintos mercados, y ojalá que pueda volver a ser así por la cuestión de fondo que hay detrás de ello, nos podríamos encontrar con decenas de hoteles sin gente dentro. Y eso sí que empieza a ser un problema. Tirará a la baja, por supuesto, de los precios y de otros muchos elementos. Impulso de la renovación y rehabilitación turística. Este era el elemento donde tenía que haber incidido este Gobierno, que quizás era de las cosas en las que ustedes tenían que haberse sentido herederos del anterior Gobierno. Y, desgraciadamente, cuando se apruebe lo primero, le garantizo que lo segundo no se va a hacer. Si yo puedo construir en la parcela de al lado sin límite, y en la otra, y en la de aquí, y en la de más allá, y ya no le digo con algunas puertas que abre la nueva ley del suelo, yo no me voy a molestar en poner de acuerdo a 200 propietarios de un... Va a ser imposible, y le garantizo, y prueba, tendremos tiempo para ver que eso. Pero nos vamos a centrar también en un aspecto esencial, creación de un impuesto sobre la estancia turística en Canarias. Sea valiente, señor Clavijo. Nuestras ciudades turísticas están absolutamente obsoletas. Creo que coincidimos en ese tema. Por tanto, es fundamental financiación. Hombre, si usted no coincide en que nuestras ciudades turísticas realmente necesitan no un remozamiento, una apuesta importante, determinada en más de 1.600 millones de euros en los estudios que se hicieron por parte del propio Gobierno, tenemos un problema. Y para eso hace falta financiación. Con 7 o 8 milloncitos al año está claro, bueno, eso es una tomadura de pelo. Necesitamos financiación y esta podía ser una de las vías. Una vía además fundamental. Y mire, yo no voy a decir que usted sea mal economista. ¿Sabe por qué? Porque los mejores economistas del mundo en 2008 fallaron todos. No fueron capaces de ver algunas cuestiones. Pero sí le digo que no eleve a la categoría desiertas algunas cuestiones que no lo son. Usted plantea que si aprobamos una tasa turística, que no tiene por qué ser la que nosotros hemos establecido, a lo mejor tiene que ser menos, pero que es capaz de inyectar dinero, porque lo que sí hace que no venga la gente no es que me cobren €1 más cuando pago 125 euros en un alojamiento. Lo que determina que la gente no venga es encontrarme algunos parterres, algunas carreteras, algunos espacios turísticos tal y como se encuentran, porque sí, desgraciadamente, se necesita muchísima inversión en ellos. Pero fíjese, yo le voy a dar un dato que desmonta su teoría de que si subimos €1 en tasa turística ya no va a venir nadie a Canarias. En Cataluña, no en Barcelona, porque aquí hablamos de que esto es la ciudad de Barcelona, y como Barcelona es una ciudad grande que tiene... No, hablamos del conjunto de Cataluña, que en materia turística es potentísima, la Costa Brava, y podríamos seguir nombrando. Año 2012, se pone en marcha la tasa turística, llegada de turistas internacionales, 14 millones. Al año siguiente no bajó, es que creció en 1.100.000. Pero es que en el 2014 subió a 16,8, creció en otro 1 millón y pico. Además, incrementó el gasto, porque dice, bueno, es verdad, ha llegado muchísima gente, pero como le estamos cobrando €1 más, ya no tienen dinero para gastar. No, es que el gasto medio se incrementó de manera notable. Pero yo no me voy a esa Cataluña donde parece que no existe ni una sola playa y donde todos los turistas van a Barcelona, que tiene un poder de atracción y es un modelo turístico distinto del nuestro, modelo turístico donde está implantada la tasa en muchísimos países. Vamos a hablar de Canarias. Mire, ustedes hicieron algo que es mucho peor que la tasa turística. Muchísimo peor. Y fue incrementar en el año 2012 el IGIC, el ámbito turístico, del 5 al 7%. Porcentualmente bastante más que lo que supondría la implantación de la tasa turística. Bastante más. ¿Sabe lo que pasó? Fíjese, en el 2012 teníamos 1.600.000 turistas en Canarias. En el 2013, una vez que hicimos esa subida del IGIC, bajamos... no bajamos. Nos fuimos a 12 millones. En el 2014 tampoco bajamos, casi rozamos los 13 millones. Y en el 2015 los datos que tenemos es que tampoco bajamos. Nos fuimos a más de 13 millones de turistas con un incremento del 5 al 7%. Y en gasto medio también fue creciendo año por año. Por tanto, no es una verdad inmutable. Eso es cierto. Uno cuando estudia en estos ámbitos sabe que cuando empiezas a hacer los modelos, si se mantienen estables los precios, si se mantiene estable la demanda, pero aquí hay algo que no se ha mantenido estable. Y es la situación a nivel internacional.
Y eso ha derivado millones de turistas que no van a dejar de venir a Canarias porque se incrementa una tasa reconocida ya en los principales destinos turísticos del mundo, por tanto asimilada por la mayor parte de los turistas a nivel mundial y que son capaces de entender que cuando algo se destina para mejorar el turismo, su medio ambiente, para mejorar la promoción, va a combatir perfectamente con la posible pérdida mínima de ese elemento a través de la oferta. Nosotros, en el sector primario, también absolutamente esencial. Y por eso hacemos algunas resoluciones que para nosotros son importantes. Vengo de una tierra del sur de la isla de Gran Canaria, donde el tomate fue absolutamente determinante en que muchas, miles de familias salieran adelante. Desgraciadamente es un sector maltratado por multitud de cuestiones, desde los virus, a las competencias brutales, a los incumplimientos de los distintos gobiernos, tanto de Canarias y de Madrid, fundamentalmente de Madrid, en ayudas al transporte y en otras materias. Por eso pedimos, instamos al Gobierno de Canarias a poner en marcha un potente plan de apoyo a este sector imprescindible que da puestos de trabajo a miles de familias, en algunos casos con escasa cualificación y que tienen muchísima dificultad para recolocarle en otros sectores. Compromiso del Estado con el POSEI adicional y con el transporte de mercancías agrícolas. Obviamente, en este sentido, saben que nos van a tener también a su lado, de la misma manera que ahí sí pedimos el pago, el compromiso de pago pendiente en materia de POSEI. Y vamos a hablar también de industria. Yo creo que esta es la aspiración de cualquier territorio. Veíamos el otro día en las jornadas de formación profesional con el País Vasco la importancia de un territorio y a veces la educación es esencial en muchos aspectos, pero el modelo sobre el que se sustenta el crecimiento es básico. Nosotros podemos sacar pecho en uno determinante, como es el del turismo, y por eso le hemos dedicado también tanto tiempo. Pero la aspiración de cualquier territorio es tener un modelo industrial potente. Pero esto es difícil hacerlo cuando en materia de financiación se destina lo que se destina. Y más difícil hacerlo es cuando de lo poquito que se destina se gasta menos de la mitad. Por eso instar al Gobierno a una mayor apuesta, a consumir el poco dinero que hay, aunque es verdad que se ha incrementado algo, pero volvemos a insistir en que no es cierto que se incrementa lo que se planteó cuando hablábamos en el presupuesto, en el debate de presupuesto, ni lo que decía antes de ayer el Gobierno, el presidente del Gobierno. Vamos a hablar también, por supuesto, de apostar por un modelo sostenible y para eso la energía, nuestro modelo energético, avanzar hacia un modelo energético sostenible es absolutamente esencial. Para ello hablamos de crear un marco normativo específico para el desarrollo de las renovables, por supuesto para la paralización de la directriz de ordenación sectorial de la energía que apuesta claramente por el gas y, por tanto, impidiendo el desarrollo o retrasando o dificultando la implantación de las energías renovables y también por el impulso a las centrales hidroeléctricas en Canarias, fundamental para conseguir ese modelo de transición, avanzar hacia esa transición y especialmente la de Chira-Soria. La importancia de la investigación y la innovación, no solamente destinando recursos, impulsando las políticas de I+D+I, apostando por los recursos humanos y, una vez más, lo vamos a decir en este debate, apostando por la principal herramienta que en esta materia tiene este Gobierno, tiene esta tierra, y es el Instituto Tecnológico de Canarias, apostando de manera decidida por ella. La conectividad para nosotros también es un elemento esencial. Si vivimos del turismo, tener la titularidad pública de nuestros puertos y aeropuertos es un elemento esencial, mucho más esencial que 160 millones del ICTE, para avanzar en nuestro modelo, para tener realmente en nuestras manos la posibilidad de determinar la orientación futura. Y por ello también ahí nos van a encontrar, obviamente, a su lado. Aunque vamos más allá, pedimos un precio único de tarifa para los viajes interinsulares y, por supuesto, una apuesta clara y decidida en el transporte público terrestre, porque al final nos movemos como nos movemos en nuestra tierra. Suelo. Ley del suelo. Nosotros planteamos un pacto por el territorio, un pacto a través del consenso, pero un consenso real, sobre todo con la gente que está aquí, que representamos a los más de 2 millones de personas que viven en esta tierra, no con sectores empresariales. Y es verdad, nosotros creemos que era necesaria una nueva ley que simplificara, era absolutamente necesaria una nueva ley que a lo mejor unificara aquello que ustedes crearon y fueron reproduciendo día tras día, ley tras ley. Y para nosotros esto es determinante, porque lo dijimos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, y algunos de los que están aquí se subían a decir
que lo que decíamos era absurdo, que estábamos equivocados y que esto venía a solucionar todos los problemas en materia de territorio y, por tanto, económico, social. Bueno, ahora no nos reconocen, pero tácitamente es así. Teníamos razón. Y por eso le volvemos a decir, ojo con lo que ustedes han puesto sobre la mesa, porque no es lo que ustedes se creen que han puesto sobre la mesa. Es más, yo estoy convencido de que la mayoría de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, la mayoría, los dos grupos, creo que uno más que otro, pero los dos grupos tienen claro algunas cuestiones, las tienen claras. Es verdad que a veces toca estar donde están y a veces toca votar lo que toca votar, pero esto sí que va a afectar decididamente. Y yo también estoy en contra porque, claro, esto es como cuando nos dicen a veces un poco demagogo lo del impuesto de sucesiones, siempre con el mismo rollito de la casita del abuelo, los 16 hoteles. Es que ustedes sustentan prácticamente la bondad de esto en el cachito de muro que se cayó en el terreno agrícola y en el invernadero que se quedó desfasado. Ahí está la esencia de esta ley del suelo. Va mucho más allá. Y el problema muchas veces no es lo que dicen aquí, es lo que no dicen. Y por eso nosotros apostamos por un modelo claramente de desarrollo territorial, de una ley del suelo, donde el consenso sea determinante como lo fue las aprobadas, no digo en la última legislatura y en las finales de la anterior, sino en el origen de los tiempos cuando estábamos trabajando con estos temas que entendíamos que era determinante llegar al consenso. Regulación de las explotaciones ganaderas, favorecer el incremento del abastecimiento. Nosotros entendemos que estos temas son determinantes. Políticas sociales. Ahí, evidentemente, yo creo que vamos a estar de acuerdo en muchos temas. Bueno, creía que íbamos a estar de acuerdo en muchos temas y estoy convencido de que lo estamos, salvo en lo esencial, en poner más dinero, en llegar de verdad a la gente que más lo necesita. La lucha contra la violencia de género para nosotros también un elemento esencial y por eso ese plan de lucha contra la violencia de género, un plan de garantía habitacional que no entendemos por qué no nos lo apoya el Gobierno cuando esto es una resolución prácticamente idéntica a la que se aprobó en esta Cámara. Cierto es que una transaccional por parte de la diputada del Partido Socialista, pero es prácticamente idéntica. Pues a esta no nos la apoyan, el otro día sí. Por eso digo que a veces uno se cuestiona para qué sirven las PNL y lo que empieza a preocuparme es para qué va a servir esto. Por supuesto, en materia de empleo, creo que todos coincidimos en la situación que estamos, grave, gravísima. Por eso la evaluación de las políticas activas es un elemento fundamental. La recuperación del Plan Integral de Empleo de Canarias, absolutamente determinante. La responsabilidad del Partido Popular, ustedes ahí sí que nos van a encontrar también al lado porque es fundamental. Mayor accesibilidad al plan de garantía juvenil. Esta es otra de las resoluciones que ustedes no nos apoyan, pero que fue aprobada aquí, exactamente tal y como están aquí, a través de una proposición no de ley. Por tanto, no entendemos por qué no nos la apoyan, porque además creo que está perfectamente orientada. El objetivo es que todos los jóvenes de Canarias conozcan que existe una posibilidad de meterse en un registro hiperfarragoso, por lo tanto, vamos a ayudarles y a partir de ahí podemos ofertarles la posibilidad de encontrar un empleo o participar en una acción formativa. Bueno, pues no han sido capaces de aprobarnos esto. Incrementar la cuantía del plan de empleo social, ahí sí decimos que había que ser también mucho más valientes de los que han sido y además mucho más solidarios, poniendo más dinero ustedes que los del ayuntamiento, porque ustedes son los que tienen las competencias y el ayuntamiento ninguna, y sin embargo vamos 50-50. La educación, hicimos algo fantástico en la legislatura anterior, aprobar una ley que además llegó de la calle, la hicimos nuestra ley canaria, absolutamente avanzada. Pero, por supuesto, sin financiación tenemos un problema. Nosotros lo que pedimos es avanzar de manera real en ese aspecto y, por supuesto, celebrar un convenio con las escuelas infantiles municipales. Hemos obligado a cerrar a muchísimos municipios sus escuelas infantiles. Hemos obligado, abandonando a las familias, a pagar más dinero para poder acceder a esa etapa educativa absolutamente fundamental. Es necesario recuperar esos convenios, ampliar la dotación en materia de escuela de adultos, avanzar hacia escuela inclusiva y atendiendo las necesidades especiales. Muchos de estos aspectos coincidimos con el Gobierno y una puesta en marcha de un plan potente contra el fracaso escolar. En sanidad, rechazo del copago sanitario. Tenemos que ser determinantes, claros, en este aspecto y un plan de reducción de las listas de espera. Pero es verdad, yo estoy convencido y, sinceramente, creo que es una de las mejores gestiones de este Gobierno, la que está haciendo en materia sanitaria. Pero, de verdad, sin dinero, brindis al sol. Y saldrá el plan de urgencias y sacaremos todos los planes necesarios, que, por cierto, el Partido Popular les va ganando. Y ahora, si me da un minuto más o 2 minutos para posicionarme sobre lo que plantea el resto del grupo, lo digo porque jamás he visto un gobierno o un partido de derecha con tanto nivel de planificación. Voy a ir cerrando. En materia de vivienda, creo que este debe ser el elemento esencial en esta legislatura. Es uno de los principales dramas. Por supuesto, la gente primero tiene que comer,
pero es absolutamente esencial en cualquier proyecto de vida tener derecho a una vivienda. Ni un euro para adquirir o para hacer vivienda nueva, ni un solo euro en estos presupuestos, creo que no nos lo podemos permitir. En cultura, avanzar hacia el 2% y, por supuesto, nosotros sí que hemos hablado de reforma electoral. Lo tenemos en nuestra propuesta de resolución número 73, sistema electoral justo. Por tanto, no es cierto que solo el Partido Popular lo haya aprobado. Y en materia de solidaridad, apoyo al pueblo saharaui, sí que no entendemos por qué. Señor Campos, se le ha acabado su tiempo. Tiene 2 minutos ahora para el resto de las propuestas que no ha hecho ninguna, referencia todavía a las que acepta o no acepta de los demás grupos y, por tanto, le ruego que se ciña en estos 2 minutos a la valoración respecto de las propuestas de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. He finalizado. Decía que no entendía por qué, en materia al menos de solidaridad, ese apoyo al pueblo saharaui, no nos lo apoyan. Entramos con nuestro posicionamiento con el resto de los grupos. Con los que apoyan al Gobierno, decirle que vamos a apoyar 46 de las 56 iniciativas, por tanto, prácticamente la mayoría. Somos capaces de llegar a acuerdo en aquello que es esencial. Es verdad que es fácil llegar a acuerdo en las que ustedes han presentado porque prácticamente la totalidad es instar al Gobierno del Estado a que ponga más dinero, más financiación, algunas cuestiones. Nos van a encontrar al lado. Sin embargo, ustedes solo han apoyado 26 de las nuestras. Claro, pedíamos más financiación, lo entendemos. En el caso de Podemos, 60 de las 66 propuestas, estamos de acuerdo prácticamente en todo, alguna un poquito farragosa, pero estamos de acuerdo prácticamente en todo lo que dice. Con el grupo mixto, con la agrupación socialista Gomera, 42 de 43, casi rozamos el pleno. Nosotros le felicitábamos ayer porque pensábamos que iba a tener un mayor sesgo de propuestas para la isla de La Gomera y, sinceramente, han tenido una visión muchísimo más amplia de Canarias y en eso, sinceramente, le felicitamos. Lo que no estamos de acuerdo, señor Casimiro, y sinceramente, nosotros nunca hemos dicho que hay que marginar a La Gomera. No margine usted a cientos de miles de personas que viven en las 2 islas principales. No lo haga, porque no es verdad ese discurso de poderosos contra débiles, de los que más tienen contra los que menos tienen. Lo invitaría un día a que visite alguno de los barrios más populosos en las principales ciudades y entonces sí que va a saber usted lo que es pobreza, lo que es una situación de exclusión. Nosotros estamos de acuerdo en todo lo que ustedes apoyan, un poquito más de sensibilidad también con nuestra realidad. Y en el caso del Partido Popular, 46 de 57. 46 de 57. Es verdad, lo decía, yo nunca hubiera pensado unas propuestas más cercanas a un sistema de planificación socialista, porque no paran de pedir planes y planes, se planifica aquí, se planifica allá. Pero bien, es una cuestión que realmente, en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. Y eso sí, 500 millones que se inyecten en la economía. Se acabó, señor Campos, se acabó. Muchas gracias. Venga, gracias.